Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues esta semana la Cámara de Diputados y el Senado avalaron las reformas a la Ley de Amparo, debilitando esta figura que históricamente fue la principal arma que los ciudadanos teníamos para protegernos de los abusos del poder. Luego de la aprobación de las reformas a esta figura legal, el exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, estuvo en la mañanera intentando justificar lo que para la gran mayoría de los profesionales del derecho es injustificable. El propio expresidente de la Suprema Corte, que en el 2002 escribió este libro titulado Hacia una nueva ley de amparo, donde redacta de una manera pues bastante distante a lo que hoy habla y defiende, pasando por alto, que será eso lo que hoy defiende con lo que va a pasar a la historia, no con esto. Y con lo dicho esta semana en la mañanera. Vamos a escuchar. Estamos inmersos en una campaña de desinformación en la que se busca hacer creer a la opinión pública, a la gente, que las reformas a la Ley de Amparo recientemente aprobadas son regresivas y limitan la defensa de las personas en relación con sus derechos, lo cual, como trataré de explicar, es absolutamente falso. Bueno, pues para dar respuesta a esto, me da muchísimo gusto darle la bienvenida en el Foro de Sala de Guerra a uno de los mayores expertos en esta materia, Javier Lainez, ministro en retiro de la Suprema Corte. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buen día. Yo me pregunto en qué momento nos hubiéramos podido poner tantos de acuerdo para hacer una campaña de desinformación. ¿Estás de acuerdo con esto? No, desde luego que no. Yo creo que evidentemente si esta reforma está provocando tanto ruido es porque algo tiene, definitivamente algo tiene. Y lo primero y más sencillo, cuando tú la ves en su conjunto, la primera vez que yo leí desde la iniciativa dije, no es una reforma mucho menos garantista, es una reforma que le está quitando piedras, que le está facilitando a la autoridad. Exactamente, al poder. No hay, salvo la parte digital, que esa ni siquiera reforma legal requería. O sea, todos los avances digitales en el amparo se podían hacer sin reforma legal, pero bueno, están en la ley, qué bueno, ¿no? Pero fuera de eso, yo no vi un intento por acortar los plazos, no vi algún otro beneficio y sí mucha preocupación. Javier, ya alcanzamos a dimensionar los mexicanos el daño frente al que estamos parados con esta situación, porque pareciera que esto termina en un nicho, en una burbuja de los expertos, pero al ciudadano de a pie, a mí, a mis compañeros, camarógrafos, si el día de mañana tuviéramos un abuso, a mí me da mucho temor que esto termine siendo un poco como lo que pasa cuando quieres enfrentar alguna situación en materia de derechos humanos. Hoy tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos acéfala. Tenemos que empezar a ir hacia las instituciones internacionales, hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en México no tenemos cómo defendernos en esa materia. Ahora, en otra materia legal, judicial, pues quedamos en el desamparo también. ¿Es así? Sí, es así porque, y sobre todo si va sumando. O sea, un primer golpe, creo yo, que a la ciudadanía fue la reforma judicial. Realmente el disfrazar en una forma democrática, que ya vimos que no lo fue, la elección de jueces y de magistrados, en realidad no aportó nada a la justicia y sí ponen en entredicho la calidad de la justicia. Desde ahí yo puedo entender que muchos mexicanos no se dieran cuenta enseguida de lo que eso estaba o podía producir como daño. ¿Dónde lo están viendo? Pues ya en estos ejemplos que empiezan a surgir de errores judiciales. No, de desconocimiento total del cuerpo judicial, que es imperdonable. ¿No? Entonces, ahí imagínate insisto, siempre se piensa en, no sé, los grandotes, o sea, que se defienden y todo, pero no, o sea, el juicio de amparo está día a día en los tribunales del país por ciudadanos de todos los niveles socioeconómicos. ¿Cuál es el principal riesgo? El primero, que tú dirías, el más elemental.
El más elemental en esta reforma es dificultar primero el acceso al propio juicio de amparo, cuando, por ejemplo, ya había, y hablo de años, nos tardamos casi 10 años en irle dando forma a esta posibilidad de las ONGs de representar comunidades y fuera de eso, también en lo individual, de ir permitiendo que derechos, porque eso sí, vamos y firmamos unos tratados increíbles y convenciones en materia de derechos humanos. A la hora que los vas a hacer realidad, entonces la autoridad dice, me parece que eso es un abuso, ¿sí? Entonces, eso es lo que no se vale. Entonces, muchos de estos derechos, por ejemplo, ecológicos, culturales, donde ya la Corte y los tribunales empezábamos a decir, oye, ¿qué contenido está en el tratado, está en la convención? A la hora que tienes un juicio te van a pedir acceso al amparo para proteger un bien cultural. Como juzgador, ya decías tú, tengo la obligación de hacer real ese derecho, ¿no? Los ecológicos no se diga. Esta reforma, lo que yo te digo es, no voy a exagerar, no voy a decir desaparecen, terminaron el amparo, no. Pero van dificultando, o sea, te ponen piedras donde precisamente la línea había sido más bien garantista, es decir, vamos a incrementar los derechos y no a restringirlos. ¿Y por qué voy ahora a confiar en un poder judicial que se ve claramente lastimada su autonomía? No existe. Está al servicio del Estado. De acuerdo a los ejemplos que hemos visto, no lo digo yo, lo dicen los hechos. Entonces, ¿qué procede para los ciudadanos así? Fíjate, lo que tú dices es fundamental. Por eso yo nunca entendí por qué la presentación de esta iniciativa, si están estrenando un poder judicial. Digo, de perdido habría que ver cómo empieza a funcionar. Pero si se supone que por cómo se dio la elección, habrá una cooptación de muchos jueces, no todos, pero de jueces, magistrados, cooptación ante el poder político, o por convencimiento o por miedo, por temor también a ser sancionado. Entonces, tienes eso y luego introduces una reforma que crea incertidumbre jurídica. Eso es lo que es preocupante para el ciudadano de a pie, el decir, pues no solo, si fuera el anterior Poder Judicial, bueno, ese poder va a juzgar esta reforma. Aquí también va a pasar, pero ¿qué esperanza tenemos de que esta nueva Suprema Corte, por ejemplo, diga es inconstitucional lo de retroactividad, por ejemplo, que siguieron dejando? O como en las fiestas de los 80s, ¿no? Me reservo derecho de admisión. Exacto, este entra y este no. Ese no, exacto. A mí me parece que esa es una de las partes más peligrosas, el hecho de que esto pueda llamar a mayor corrupción. Sí, sí. Eso lo dijimos desde el principio. En el momento en que tú llevas a estos funcionarios de Estado que deberían estar ahí con base al mérito y siendo evaluados constantemente, a un sistema de representación popular, es decir, de elección directa, tú llegas con un compromiso. Eso es inevitable. ¿Cómo se gana una elección? Con compromisos, lo que es totalmente lógico y legítimo para un diputado, para un presidente. Pues tú quieres ser presidenta municipal, tú comprometes tu voto y tú comprometes tu posición. Eso es legítimo y lógico, congruente, pero no con la carrera judicial. Ahí lo que tú quieres es que no tengas ningún compromiso, es que ninguna atadura. Y eso es lo que se destruyó con la reforma judicial. Es que yo siento, te escucho hablar y siento que estamos en el desahucio total en materia judicial y eso es pues muy desolador. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se va a poder hacer? Yo creo que dos cosas. Yo lo que sí haría es dar un seguimiento día a día a estos nuevos jueces magistrados, a la Corte, también un seguimiento constante
para poder ir documentando todas estas ineficacias o todos estos errores. Pero en lo que vas documentando, las ineficacias suceden y las injusticias por ende. Eso sí es lo grave, Mónica. O sea, eso sí es lo grave, sobre todo en ciertas materias. O sea, ¿por qué? Pues que van a cometer errores o la curva de aprendizaje se va a dar sobre seres humanos. Ahora, no te quiero dejar ir sin preguntarte esto que descubrimos hace unos días, porque ahora resulta que todo esto es, el tema de la ley de amparo resulta ser, pues en gran medida recaudatoria, la reforma que se quiere hacer. Entonces es una trampa. Yo creo que mucho, efectivamente, yo he estado tratando de reflexionar porque no le encuentro, insisto, lógica. O sea, dices tú, ¿qué necesidad cuando el país lo que requiere es certidumbre jurídica? Claro. Estamos ante, entiendo yo, una necesidad de inversión, una necesidad de estabilidad jurídica, en ser atractivos, al menos en esa parte. Y sentirnos protegidos como ciudadanos, porque si el día de mañana yo tengo que enfrentar un juicio de la naturaleza que sea contra una figura de poder y no tengo cómo pagar un abogado de oficio no me va a sacar adelante. Es correcto. Es correcto. Entonces sí creo, y lo tienes en hechos muy notorios, le hicieron un cambio. Hay una, por ejemplo, una hipótesis que habían agregado de que no se concede suspensión cuando tienes concesiones, cuando tienes autorizaciones, permisos y licencias. Y yo decía, esto es una locura, porque pues, o sea, hay federales, locales, municipales, o sea, un restaurante requiere una autorización, una miscelánea de una licencia, en fin, esto va a perjudicar a muchísimos ciudadanos de a pie. Claro. No. El cambio que le hicieron, fíjate nada más, yo dije, ¿cómo? Dijeron, bueno, cuando se dieron cuenta de lo que eso iba a provocar para la pequeña y mediana industria, para el contribuyente con actividades empresariales, o sea, el decir cómo, o sea, yo solo porque tengo una autorización, una licencia, ahora lo acotaron a lo federal nada más. Entonces dices tú, ¿cómo? No tiene racionalidad, o sea, o está bien o está mal, o dejas eso o lo quitas. Pero dicen a lo federal, entonces si dices tú, bueno, entonces van sobre las grandes concesiones. Esa es mi conclusión porque el querer corregirlo no es lógico, no es racional. No sé si me explico. Sí, perfecto. Sí, o sea, o la quitas o la dejas para todos. Además, no debe de ser circunstancial porque el día de mañana a los mismos que lo están votando ahorita se les puede revertir contra ellos. Eso siempre es así en política. Pues vamos a seguirlo revisando. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación y espero que prontito, yo creo que prontito vamos a tener que volver a platicar aquí en Sala de Guerra. Con todo gusto. Nos vamos a un corte comercial, pero antes los dejo con el cartón de Osvaldo Monos, que esta semana se inspira pues en el devastado estado de Veracruz. Volvemos.